63 aspirantes estaban de pie en el vestíbulo de cristal del edificio Nexara, amplio, pulido, todos vestidos de negro. Entonces la puerta giratoria se movió y Dominic Shaw entró. Camisa arrugada, aspecto discreto, y detrás de él una niña de 6 años que apretaba contra el pecho un conejo blanco de peluche. Las risas empezaron de inmediato. Alguien dijo que aquello parecía la entrada de una guardería. Dominic no se dio la vuelta. Bajó a su hija, le alisó el cabello una vez y caminó hacia la zona de pruebas. 30 segundos después, Logan Cross, campeón regional de MMA de 253 libras, estaba boca abajo sobre la lona. Nadie volvió a reír. Ni siquiera Giselle Park, que se había acercado lo suficiente para verlo todo, con el corazón latiendo más rápido de lo que estaba dispuesta a admitir. El hombre del que se habían burlado se convertiría en el único que se interpondría entre ella y todo lo que estaba a punto de perder. Aquella mañana de lunes había empezado como cualquier otra en el edificio Nexara. 42 pisos de cristal azul elevándose sobre el lado este de la ciudad, sede de una de las empresas de tecnología de seguridad más discretamente poderosas de la costa este. Pero aquel día, la primera planta se había convertido en algo completamente distinto. 63 candidatos llenaban el vestíbulo en 2 largas filas, cada uno cuidadosamente seleccionado, cada uno llegando con la postura particular de un hombre que creía ser la respuesta obvia a la pregunta que se estaba haciendo. Expolicías, luchadores profesionales, contratistas exmilitares, hombres que llevaban años cobrando por parecer peligrosos y que se habían vuelto muy buenos en ello. El aire olía a ambición y a betún para zapatos. Entonces la puerta giratoria se movió y Dominic Shaw entró. Hunter Voss cruzó el vestíbulo antes de que el empleado de registro pudiera hablar. Tenía 38 años, hombros gruesos y la confianza particular de un hombre que creía haber ganado ya una competición que todavía no había terminado. Como jefe interino de seguridad de Nexara Group, Hunter tenía motivos para sentirse inquieto por la prueba de aquel día, y había decidido dejar que esa inquietud saliera en forma de crueldad. Se detuvo directamente frente a Dominic, lo bastante cerca para establecer la diferencia de tamaño. Esto no es una guardería, amigo. La entrada del preescolar está en el sótano. Más risas desde las sillas. Logan Cross, sentado en la primera fila con los brazos cruzados y una pierna estirada como si el lugar le perteneciera, asintió lentamente. Logan pesaba 253 libras y era un luchador profesional de MMA que había ganado 3 campeonatos regionales en los últimos 4 años. También era la opción más obvia para aquel puesto, y lo sabía. Estaba disfrutando de la mañana. Dominic miró directamente a Hunter. Su voz no llevaba calor. Tengo una cita a las 9. Mi nombre está en su lista. Hunter revisó la tableta. Algo se movió en su rostro. Una breve tensión que cubrió rápidamente. El nombre Dominic Shaw estaba en la parte superior de la lista de candidatos. Agregado tarde el domingo por la tarde. Agregado personalmente por Giselle Park, CEO de Nexara Group. Hunter tocó la pantalla y devolvió la tableta al empleado sin explicación. Señaló hacia el salón principal con un movimiento breve de la barbilla. Luna fue acompañada a una pequeña zona de espera cerca del mostrador de recepción, donde una empleada joven había preparado libros para colorear y una mesa baja. Se sentó, colocó a Pepper en la silla de al lado, abrió una página en blanco y empezó a dibujar sin decir una palabra. Dominic entró en el salón principal. La primera ronda no trataba de fuerza, trataba de juicio. A cada candidato se le daban 3 minutos en un escritorio de pie, un entrevistador, una lista de preguntas situacionales y nada de tiempo para ensayar. Los hombres antes de Dominic llegaban con credenciales plastificadas, registros de servicio impresos, fotografías enmarcadas de ellos mismos con clientes importantes. Un hombre había traído una carpeta de 12 páginas. 2 de ellos empezaron con la frase, «Llevo 15 años haciendo esto». Dominic llegó al escritorio sin nada en las manos. El entrevistador levantó la mirada. ¿Su currículum? Dominic puso una sola hoja blanca sobre la mesa. En ella había un número de teléfono y una línea de texto. Llame a este número si necesita verificación. El entrevistador la estudió. Hunter Voss, de pie cerca con los brazos cruzados, soltó una breve exhalación por la nariz, el sonido que hace una persona cuando ha decidido ser paciente de forma teatral. ¿Habla en serio?, dijo Hunter. Mucho, dijo Dominic. La segunda parte de la primera ronda era una evaluación de respuesta. Cada candidato veía un video de 90 segundos de un entorno de amenaza simulado. Un espacio de evento lleno de gente, varios actores moviéndose por el encuadre, una figura principal en primer plano, y tenía 30 segundos para identificar puntos de peligro y proponer un protocolo de respuesta. Logan Cross vio el video, hizo una pausa de 2 segundos y luego identificó 4 de las 6 posiciones de amenaza marcadas. Habló con claridad y autoridad. La sala le dio una aprobación silenciosa.
Dominic vio el video una sola vez. Se quedó de pie con los brazos a los lados y dijo: 6 posiciones marcadas, 2 sin marcar. El punto ciego de la cámara detrás de la columna 3 del lado izquierdo permite un ángulo de aproximación no observado de aproximadamente 4 pies. Y el hombre de la chaqueta verde ha cambiado la posición de su mano 3 veces desde que empezó el video. Lleva algo que todavía no ha decidido usar. La sala quedó en silencio durante 2 segundos. Hunter dijo: suerte. Dominic no dijo nada. Volvió a su asiento. Arriba, en el piso 38, Giselle Park estaba viendo la transmisión de la sala de evaluación en el monitor que tenía sobre su escritorio. Estaba sentada en una silla de respaldo recto, con una libreta sobre las rodillas, en la que no había escrito nada en los últimos 20 minutos. Su asistente, Madison Cole, estaba de pie cerca de la puerta. «No parece el tipo habitual», dijo Madison con cuidado. «No», dijo Giselle, «no lo parece». 3 semanas antes, un sobre sin marcas había llegado al escritorio de Giselle. Dentro había un documento de 12 páginas, un resumen detallado de un tal Dominic Shaw, registro de servicio, evaluación de habilidades, perfil personal, sin nombre de remitente, sin dirección de retorno. Al final de la última página había una sola frase escrita a máquina: «Ella lo necesitará». Giselle había lastreado el número del remitente. Todavía no había recibido un nombre. En el monitor, Dominic estaba sentado en su silla con la misma expresión que había tenido desde que entró. No aburrido, no fingiendo paciencia, simplemente presente. Giselle golpeó una vez la libreta con el bolígrafo. Luego lo dejó. Cuando la llave del torneo para la ronda física fue colocada en el tablero del salón principal, la sala la leyó con la atención concentrada de hombres que entendían lo que significaba. La mayoría de los emparejamientos estaban razonablemente equilibrados. Uno no lo estaba. Hunter Voss había programado a Dominic Shaw contra Logan Cross. No fue un accidente. Hunter había organizado la llave él mismo aquella mañana y había colocado ese enfrentamiento con la satisfacción particular de un hombre que creía estar resolviendo un problema. Si Dominic Shaw, esa anomalía silenciosa, sin credenciales visibles, padre soltero, que había aparecido de la nada en la lista personal de la CEO, podía ser eliminado limpiamente en la primera ronda de la evaluación física, entonces todo el asunto podría resolverse antes de volverse inconveniente. Logan Cross leyó la llave y sonrió. No era una sonrisa cruel. Logan no era cruel por naturaleza. Simplemente no lo veía como competencia. Los otros candidatos se desplazaron hacia el borde exterior de la zona de la lona. Algunos sacaron sus teléfonos. El ambiente en la sala se había convertido en algo entre entretenimiento y anticipación. Iban a ver al hombre grande bofar el misterio, y entonces el día volvería a tener sentido. Arriba, Madison se inclinó hacia el monitor y dijo en voz baja: «Giselle, lo han puesto contra Cross». Giselle ya estaba de pie. Se arregló la chaqueta y caminó hacia la puerta. «¿Vas a bajar?», preguntó Madison. «La pantalla es demasiado pequeña», dijo Giselle, y salió al pasillo. Llegó a la entrada de la zona de entrenamiento sin anuncio, sin aviso previo, sin escolta más allá de Madison, que la seguía 3 pasos por detrás y no decía nada. En el momento en que Giselle apareció en la puerta, la energía de la sala cambió. La tensión ambiental de hombres compitiendo entre sí se derrumbó y se transformó en otro tipo de atención. Las espaldas se enderezaron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Hunter se movió hacia ella de inmediato. «Señora Park, no hay necesidad de...». «Continúe», dijo ella, mirando más allá de él hacia la lona. No miró a Logan Cross. Ya había evaluado a Logan. Era lo que parecía: poderoso, experimentado y completamente legible. Miró a Dominic. Él estaba en cuclillas cerca del borde de la lona, atándose el cordón del zapato izquierdo. No miraba a Logan. No miraba a la multitud. No la miraba a ella. En los 12 años desde que Giselle Park se había convertido en la CEO más joven de la historia de Nexara, se había sentado frente a cientos de personas que se esforzaban mucho por impresionarla. Dominic Shaw era la primera persona en mucho tiempo que parecía no tener idea de que ella valía la pena impresionar, o que simplemente había decidido que era irrelevante. Ese único hecho mantuvo su atención más que cualquier otra cosa que hubiera visto aquella mañana. Logan Cross giró el cuello, subió a la lona y miró a Dominic desde arriba con algo parecido a generosidad. «Seguro que no quieres darle tu lugar al siguiente». Una baja ola de risas recorrió la sala. Dominic terminó de atarse el cordón. Se puso de pie. No respondió a Logan. No miró a la multitud. Subió a la lona y se volvió al centro con la calma de un hombre que ya había decidido lo que estaba a punto de ocurrir y encontraba la decisión irrelevante. En la zona de recepción, al final del pasillo, Luna había dejado de colorear. Miraba a través de la estrecha ventana de la pared, observando sin levantarse de la silla. La joven empleada a su lado miró de la niña a la lona. «¿Tu papá es fuerte?», preguntó la mujer. Luna apretó un poco más a Pepper. «Él no pierde», dijo.
pero nunca lo dice él mismo. El árbitro levantó la mano. La sala contuvo la respiración. El temporizador empezó. Logan Cross avanzó de inmediato. Sin duda, sin fintas de calentamiento. Ya había terminado 4 combates aquella mañana, todos en menos de 40 segundos, todos con la misma secuencia. Cerrar la distancia, establecer agarre, controlar el peso. Había funcionado perfectamente cada vez. Lo aplicó ahora con la confianza de un hombre que repite una ecuación probada. Dominic retrocedió. No se precipitó. Dio un solo paso preciso, cambiando su peso hacia el borde exterior del pie izquierdo de una manera que redirigió el ángulo de aproximación de Logan aproximadamente 6 grados. Fue apenas visible. También fue la razón por la que el agarre de Logan se cerró sobre aire en lugar de sobre un hombro. La sala no entendió qué había ocurrido. Logan se recuperó y volvió a atacar. Para el 9º segundo, Giselle había dejado de respirar. Sabía cuando alguien en una sala llevaba tensión, antes de que la conversación lo revelara. En 7 años dirigiendo Nexara, Giselle nunca había tenido un equipo de seguridad cuya presencia olvidara porque simplemente funcionaba con tanta naturalidad. Había pasado esos años encontrando formas de esquivar a sus guardias. Ahora no se encontraba haciendo eso. También notó que él no la miraba como la miraba la gente normalmente. Esa tensión particular que ocurría cuando alguien era consciente de estar cerca de un aseo, esa energía de actuación de bajo nivel, la ligera sobreorientación del cuerpo hacia el poder, estaba ausente en él. Él no estaba orientado hacia ella porque ella fuera importante. Estaba orientado hacia ella porque era su responsabilidad. La distinción le resultó tan poco familiar que tardó 3 días en nombrarla. Al 5º día, la guardería llamó al mediodía. La niñera habitual de Luna para la tarde había tenido una emergencia familiar y no podía cuidarla. Dominic llegó a la puerta de la oficina de Giselle y habló brevemente con Madison. Luego Madison entró y le contó a Giselle lo ocurrido, planteándolo como una complicación logística que requeriría la ausencia de Dominic por la tarde. Giselle dijo, «Tráiganla aquí». Madison se detuvo. Giselle ya había vuelto a mirar su pantalla. Luna llegó 45 minutos después con su mochila y su kit de colorear. Saludó a Giselle, puso a Pepper en la esquina del sofá de la sala de espera, se sentó con sus materiales y trabajó en silencio durante toda la tarde sin interrupción. A las 4:30, caminó hasta la puerta abierta de la oficina de Giselle y le tendió una hoja de papel doblada. Giselle la abrió. Era un dibujo con crayones. 3 figuras frente a una casa. Una figura alta con líneas oscuras como chaqueta. Una figura con cabello largo y un vestido gris. Una figura pequeña sosteniendo algo blanco y redondo, presumiblemente Pepper. Frente a la casa había un árbol con hojas verdes y lo que parecían manzanas o quizá adornos. El cielo era amarillo. Giselle lo miró durante mucho tiempo. Lo dobló con cuidado. Abrió el cajón superior izquierdo de su escritorio y lo colocó dentro. No lo puso en la papelera de reciclaje bajo el escritorio, que era donde iba el papel sin relevancia operativa. Aquella noche, Giselle recibió un correo electrónico desde una dirección anónima. El mensaje tenía 9 palabras. Te están vendiendo y todavía no lo sabes. Adjunta había una captura de pantalla de una cláusula de un contrato que había firmado 6 meses antes, un acuerdo marco de fusión con Vantage Tech dirigido por Isaac Crane. La cláusula tenía una pequeña marca de sección en la parte inferior, sección 9. Llamó a su equipo legal. Su abogado principal de contratos no contestó. Su asistente devolvió la llamada 40 minutos después con una explicación que se sintió cuidadosamente construida. Giselle se sentó a su escritorio después de la llamada y miró la declaración de misión enmarcada en la pared frente a ella sin verla. Dominic estaba de pie cerca de la ventana. Había estado allí desde que terminó la llamada. Ella dijo, ¿sabes algo de esto? Él dijo, todavía no lo suficiente, pero estoy investigando. La cena con Isaac Crane fue organizada para el jueves por la noche, en un restaurante del piso 40 del Hotel Meridian, el tipo de lugar donde la iluminación estaba diseñada para hacer que las personas poderosas parecieran cómodas. Crane tenía 62 años. Tenía la benevolencia pulida de los hombres que habían aprendido que parecer inofensivos era una estrategia más eficaz que parecer fuertes.
Se puso de pie cuando Giselle llegó, expresó un placer que sonaba genuino y pidió una botella de vino de una lista que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Reconoció a Dominic con una breve mirada, la mirada particular de un hombre que acababa de completar una evaluación precisa y la encontraba digna de atención. La comida avanzó por sus primeras etapas, con la calidad de una representación entre dos negociadores hábiles que habían aceptado disfrutar del teatro. Crane habló de la asociación con Vantage. Usó palabras como sinergia y familia sin vergüenza. Mencionó 3 de las iniciativas de Giselle por nombre, de formas que mostraban que había hecho su investigación. Entonces, durante el plato principal, dijo las palabras como si no estuvieran cargadas. Los indicadores del cuarto trimestre, por supuesto, serán el momento natural de alineación, dada la sección 9. Giselle dejó el tenedor con el movimiento cuidadoso de alguien que no permite que sus manos expresen lo que su rostro no hará. Por dentro, algo cayó y siguió cayendo. Ella dijo, por supuesto. Crane sonrió con la calidez de un hombre que creía que ya había ganado. Quiero ser claro, Giselle, no soy un adversario. Simplemente soy pragmático. Ella lo miró. Aprecio la claridad, Isaac. En el coche después, la ciudad pasaba por las ventanas en franjas de luz blanca y ámbar. Dominic conducía. Ninguno de los dos habló durante los primeros 20 minutos. Entonces Giselle dijo, ¿leíste el contrato antes de aceptar este trabajo? La primera mañana, dijo Dominic. Sección 9, sección 14 y apéndice C. Una pausa. Ella miró su reflejo en el espejo retrovisor. ¿Por qué leerías mis contratos? No puedo protegerte si no entiendo el terreno sobre el que estás parada. Ella lo miró en el espejo. Él observaba la carretera. Su mandíbula tenía una línea de tensión que no había estado allí durante la cena, lo que significaba que había estado actuando calma en aquel restaurante, igual que ella, y ella no lo había notado hasta ahora. Esa realización se asentó en su pecho y se quedó allí. 3 noches después, el registro de seguridad del nivel de estacionamiento del sótano de Nexara mostró una brecha de 11 minutos. Sin grabación, sin código de error que explicara la brecha, solo la brecha, lo cual era técnicamente imposible bajo el sistema actual, a menos que la brecha hubiera sido creada por alguien que entendiera el sistema lo bastante bien para editarlo. Dominic la encontró durante su revisión estándar de fin de día. No la reportó de inmediato. Hizo una copia del registro, cerró el original y se sentó durante largo rato en la oficina de seguridad del segundo piso, mirando la ventana de 11 minutos. Había pasado 4 años en una unidad de Delta Force especializada en identificar compromisos de red internos, situaciones en las que la amenaza no venía de fuera, sino desde dentro de una estructura de confianza. Sabía cómo era la arquitectura temprana de una traición. La estaba viendo ahora. Hunter Boss tenía acceso al sistema de cámaras. Hunter Boss tenía en sus contactos un número de teléfono que no pertenecía a Nexara, y Hunter Boss había estado en el edificio durante esos 11 minutos. Dominic cerró su portátil y empezó a construir otro tipo de registro. La conversación sobre Claire ocurrió la 12ª noche. Luna había empezado a toser alrededor de las 3 de la tarde. Nada alarmante, pero para las 6 tenía fiebre baja y la expresión particular de una niña que manejaba su incomodidad con demasiada determinación. Dominic llegó a la oficina de Giselle a las 6:15 y pidió, con la economía de palabras que lo definía, si podía irse a las 7 en lugar de las 8. Giselle se puso de pie y tomó su abrigo. Él la miró. No tienes que hacerlo. Lo sé, dijo ella. Su apartamento estaba en el piso 14 de un edificio 12 cuadras al norte. Era limpio y pequeño, y no contenía casi nada que no fuera funcional, excepto un rincón de la sala, que pertenecía completamente a Luna. Dibujos cubrían la pared en una galería densa y superpuesta. Los libros estaban apilados en columnas brillantes por altura. Una canasta baja contenía una disposición de animales de peluche en algún orden que parecía tener su propia lógica interna. Giselle se sentó en el borde de la cama de Luna, mientras Dominic iba a preparar sopa en la cocina. Luna la miró desde la almohada con la calma evaluatoria de una niña de 6 años que juzgaba si aquella visitante iba a decir algo útil. ¿Tienes mamá?, preguntó Luna. Sí, dijo Giselle. ¿Está cerca? Está ocupada. No nos vemos mucho. Luna lo consideró con la seriedad de una jueza revisando nueva evidencia. Mi papá también está ocupado, dijo, pero siempre está aquí. Más tarde, después de que Luna se durmiera y los tazones de sopa hubieran sido enjuagados, se sentaron a la mesa de la cocina con 2 tazas de té. El edificio hacía sus sonidos nocturnos.
La ciudad presionaba su luz contra el vidrio de la ventana. Giselle preguntó por la madre de Luna. Dominic estuvo callado el tiempo suficiente para que ella se preguntara si había preguntado algo que no debía. Entonces giró una vez la taza entre las manos y dijo que se llamaba Claire, que había muerto en un accidente de coche 3 años antes, cuando Luna tenía 3 años, que él estaba en una misión cuando llevó la llamada, que estaba en un transporte de regreso a casa en menos de 6 horas y fuera del servicio en menos de 60 días, y que no había vuelto. Lo dijo todo como decía la mayoría de las cosas, directamente, sin adornos, sin pedir una respuesta particular. Giselle no ofreció condolencias en la disposición habitual de palabras. Se sentó con aquello por un momento, y luego dijo: «Por eso siempre te quedas exactamente un paso atrás». Él la miró, y por primera vez desde que lo conocía, la expresión de su rostro no era la expresión de una persona haciendo un trabajo. Era algo más antiguo y menos defendido que eso. No respondió, pero no apartó la mirada. Por la mañana, ella llamó al investigador que había contratado por separado de su equipo legal, el que nadie en Nexara conocía. Le dio al investigador el número de teléfono de la hoja blanca original de Dominic. El resultado llegó en cuestión de horas. El número pertenecía a un general de brigada retirado llamado Samuel Holt, que había comandado a la unidad de Dominic durante los últimos 2 años de su servicio. Holt era quien había enviado el documento de 12 páginas. Holt sabía de Crane. Holt lo había sabido por más tiempo que ella. Giselle leyó el nombre en el informe y se recostó y vacilla. Miró el techo por un momento y luego se dijo a sí misma, en la oficina vacía, la única frase que parecía precisa: «He estado rodeada y no lo vi». La sesión de emergencia de accionistas llegó un martes. Isaac Crane la había convocado con el lenguaje formal del procedimiento, una revisión de desempeño, una evaluación rutinaria del 4º trimestre.